Bueno, se armó el tema. Hay que hablar de qué pasa en la relación con los adolescentes, ¿sí? Hay veces en que se llega a un punto urticante, un punto de quiebre, un punto crítico. Contemos rápidamente antes de presentar a la profesional que nos asiste en esto. Sí, ¿Cómo fue el caso de Ernestina Páez? Hace nada, Federica Páez justamente fue noticia viral. ¿Por qué? Porque habría tenido una discusión, y digo habría, lo pongo en potencial porque ella después minimizó los hechos, pero su hijo de 19 años se encontraba con su papá, se le terminó el wifi en la casa de su padre, vuelve a la casa de Páez, y allí aparentemente tienen una especie de discusión, de rencilla. Ella termina con su brazo fracturado, con magullones. Esto es lo que cuenta también el servicio de salud, que justamente pidieron. Pero ella dice que no tiene que ver con su hijo, que ya se cayó, que la discusión que se tuvo no tuvo nada que ver con el daño físico que ella tuvo más tarde. Hablan de que ella tiene un brazo con una mordida. Hablan de mordidas, de moretones, claro, de fractura. El tema es como muy difuso. Aparentemente como que Ernestina lo protegería. Hablamos siempre en potencial porque siempre cuando no se tiene el hecho totalmente verificado hay que hablar en potencial. Entonces no se sabe, pero sí está bueno ponerlo del tapete para hablar de estos hijos por allí donde se genera una cosa más de violencia o más virulenta entre papás y los hijos o madres, y qué pasa allí, ¿no? Cómo se dirime para evitar ese círculo de violencia. Exacto. Bueno, nos acodamos, nos apoyamos en esta experiencia que ha sufrido una famosa, Ernestina Páez, en este caso con su hijo adolescente de 19 años, pero ponemos en el tapete qué pasa cuando la relación se vuelve conflictiva, realmente conflictiva. Estamos con Noelia Centeno, nuestra amiga psicóloga que nos asiste en estos temas. Hola, Noe, ¿cómo va? Hola, chicos, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenida. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Cómo andas, Noe? Todo diría que hay que bancar esa etapa de nuestros hijos cuando son adolescentes y que hay que ayudarles y que hay que contenerlos también a veces. Y que, bueno, esto. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve realmente conflictiva la relación? ¿Quién le pone límites a quién? Lo primero que tenemos que saber que la etapa adolescente es una etapa. O sea, que nadie puede zafar de cuando tiene hijos que van a pasar una adolescencia. La adolescencia es el puente entre la infancia y la adultez. Lo primero que tenemos que conocer es qué pasa en la adolescencia. Sí. Para ubicarnos como papás, para saber cuando hay estándares que pueden ser conflictivos. ¿Qué le pasa a los papás? Los papás van a tener que hacer un duelo de ese chico o ese hijo que tenían para el hijo en que se convierte en la adolescencia. En la adolescencia había un autor que hacía una descripción maravillosa que decía: de golpe el cerebro, es cerebral lo que pasa, de golpe el cerebro del adolescente sufre una especie de actualización. Un reseteo. Claro, ¿qué pasa cuando todavía reseteo no? Todavía es actualización. Porque bien. ¿vieron cuando el teléfono se está actualizando que no lo puedes usar? Claro, sí. Intentás mandar mensajes, no llega la información. Incorpora cosas nuevas entonces. Exacto. Entonces, por eso todavía no es reseteo. Eso es lo que sucede como resultado. Es decir, pasa a ser otro cerebro. Pero al principio, y esas cosas nuevas, como decía Anita recién, no son las cosas nuevas que antes les enseñaba la mamá y el papá cuando eran chiquitos. Ahora son cosas nuevas que llegan de otro lado. Claro. Sí, no. A ver, primero pensemos que es una cuestión cerebral. O sea, que hay cambios en las funciones. Yo les voy a hablar un poquito difícil, pero ya se los traduzco. Sí. En funciones ejecutivas, en la atención, en la comprensión, en lo que es la mirada interpersonal. ¿Qué quiere decir? El cerebro tiene funciones que te permiten a vos comprender el lenguaje, empatizar, tiene un tipo de pensamiento. Eso es cerebral, se da por químicos, son funcionamientos cerebrales. Cuando el cerebro crece, se actualiza, cambia, por ejemplo, el pensamiento concreto del niño, donde vos le decías, le imponías una norma, esto no se hace, y el nene acepta, no se hace. El adolescente, claro, porque aparece lo que es el pensamiento crítico. Claro. Eso que tu papá era un héroe o tu mamá y que te decía no se hace y lo respetabas y la opinión de tus papás te parecía importante, cuando sos adolescente aparece el pensamiento crítico de
¿Por qué no lo voy a ¿Por hacer? qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no se Claro. hace? Claro. Y aparece el cerebro emocional, también se está actualizando. El chico no es impulsivo, pero se comporta como impulsivo. ¿Qué quiere decir? Que no mide consecuencias, cuestiona las normas, no mide consecuencias. Hay estándares que ponen en una situación quizás de mayor cuestionamiento o de más límites. Por eso es muy importante esto que vos decías, cómo se incorpora el entorno. El chico no necesita ser aprobado por sus padres, pero sí por su entorno. Por eso es muy importante que son los amigos. Necesita pertenecer en la adolescencia. Porque lo validan los amigos, o sea, él se valida en ese grupo, ¿sería así? O sea, que encuentra validación en ellos o la necesita. Busca y necesita la validación. Por eso es importante con quién se junta un adolescente. Ahora, no en ese proceso, ¿qué pasa con el papá, la mamá, donde de repente esa criatura se transforma en una persona que te dicen, la desconozco, lo desconozco, no sé qué le pasa y hasta me habla mal o se pone agresivo, agresiva? Más allá de lo que haya pasado con Ernestina Pais, digo, ¿cómo se pone ese límite o cómo se llega a esa chica, ese chico que ya no es una nena o un nene? ¿Qué haces ahí? Claro, lo primero que tenemos que saber es eso. El chico en esta etapa de reseteo, de actualización cerebral, de cambios, lo que va a buscar es el aumento de placer. Busca dopamina ese cerebro. Por eso tiene conductas donde empiezan los primeros consumos de alcohol, las primeras pruebas a veces de droga, las primeras relaciones sexuales. O sea, hay una búsqueda de todo lo placentero que llega como placentero al cerebro. Ajá. No hay una distinción, esto me hace bien, esto me hace Claro, mal, claro, o es placentero pero es dañino. Van No. experimentando el mundo. Entonces, si están en un contexto donde la droga está validada, es muy probable que el pertenecer, él quiere esa aprobación, no necesita la aprobación de sus papás. Entonces, nosotros como padres, es como que tenemos que dar un paso para atrás y dejar que ellos, en su búsqueda de autonomía, que es necesaria, el adolescente se siente preparado para salir al mundo, no de la mano de sus papás como cuando era niño. Ok. Tiene que salir, tiene que probarse. Se va a equivocar porque no ha salido, está en una burbuja, Y no ha hasta- salido al mundo. ¿Y hasta dónde los dejás en un mundo complicado donde también los tenés que cuidar con esa independencia de la que vos hablás, claramente? ¿Cómo haces? Claro. Cuando hay límites, primero hay que dejarlos que se equivoquen. Los adolescentes están buscando Sí. autonomía y están buscando su identidad. Necesitan equivocarse, es parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, es dejar que se equivoquen. Ahora, si los riesgos lo ponen en riesgo Eso en es, su vida, claro. ese Eso es el es lo- límite. Eso Ahí pensaba. intervenimos. Ahí está. Eso pensaba, Claro, ahí está. ¿cómo saber hasta dónde llegar cuando sabés que ese dejar que tengan la experiencia, dejar que se equivoquen, implica riesgo? Es qué riesgo. A ver, lo que pasa es que acá los padres, lo que nos cuesta es el duelo por perder el control sobre ellos, sobre sus conductas. Sentimos que como dependen de nosotros, viven en nuestra casa, dependen de nosotros económicamente, entonces tenemos control sobre ellos. No tenemos control sobre el adolescente. Bien. Lo que nosotros tenemos que estimular es, primero, su identidad. ¿Qué quiere decir? Un adolescente no es una prolongación nuestra, no va a pensar como nosotros, no siente como nosotros, no le gustan las mismas cosas. Si nosotros ayudamos a que este adolescente encuentre su identidad, ¿quién es? A ver, ¿qué te gusta? ¿Querés hacer un deporte? No, yo soy futbolista, yo juego al hockey, yo hago básquet, seguro le va a encantar. No, es probable que no le guste. Ahora no, Ahora, pero- ¿qué pasa? Perdón, Ahí va. quiero preguntarle, porque tiene Todos que ver con estamos esto. desesperados. Sí, todos tenemos Saquemos consultas. números. Mirá que te lo va a preguntar alguien que ya tuvo 3 hijos en edad adolescente, ahora ya son grandes los 3. Pero, ¿qué pasa? Porque veo que hoy en día está como más brava la cosa. ¿Qué pasa cuando ese ser rebelde del adolescente típico se vuelve realmente una confrontación muy dura, casi agraviante? ¿Qué se hace? ¿Cómo tener No es rebelde, la se paciencia? comporta como rebelde. Eso es Ok. lo primero. No sabemos cómo va a ser. Ok. A los 18 más o menos nos vamos a dar cuenta cómo va a ser. En el tránsito de la adolescencia es una cosa un día, es otra cosa otro día. Sí. Un día parece que yo tengo a los papás que dicen, parece que le entran balas. Después se olvidó la charla, el reto. Sí. No sabemos quiénes son, Es cierto. los desconocemos. Pero Entonces, en esto que decía Coco, me contesta mal. Yo escucho mucho eso. Me contesta mal. Me contesta mal. No tengo forma de y que... ojo, a veces no es solo la contestación, Claro. es... Algo más agraviante. No quiero, tiran algo y rompen el piso. O te Cierran, Bueno. cierran la puerta y O no sé... insultos también. Claro. Que lo he hecho yo también de adolescente.
adolescente. La dan digo. vuelta a la puerta. Hay varias cosas que tenemos que hacer los papás y hay Sí. varias cosas que también sí tenemos que ejercer con los chicos. A ver, la adolescencia en todo esto lo que no tiene es una gestión emocional. Todas las emociones son mucho más intensas. Se vive, mira, yo lo vivo en el consultorio. No me especializo en adolescentes, pero por ahí hay mamás que me conocen, me piden por favor, Sí. míralo, atendelo urgente. Vienen con un drama, la próxima sesión no hay más drama. El adolescente, es decir, tienen una inestabilidad en su percepción de los problemas. Entonces, en esa no gestión emocional, incluye la ira, el miedo, a veces la tristeza. ¿Qué es lo que suele pasar? A nosotros como papás, la no gestión emocional, la verdad que nos pone en una situación, sobre todo la no gestión de la ira del adolescente, nos pone en una situación de mucho rechazo. Entonces nosotros somos más irascibles porque queremos ejercer más poder sobre el No, adolescente. pero ¿qué consejo le das a la mamá, papá, tío, que nos está viendo y que tiene un adolescente en casa que se está comportando de esta manera? ¿Cuál sería la primera acción a tomar? No, la primera, ver cómo se habla en la casa en general. Hay un sistema que a veces es agresiva, la forma de hablar, hay veces hay un sistema que funciona mal. Lo primero hay que ver macro, este adolescente tampoco es que nace de un repollo, hay Claro. reacciones Claro, que sí, hay sí. que ver también. De chico, cómo Sí, se fue claro. dando el tema. Vos decís que la Claro. familia también analice cómo Primero sos- tenemos cómo que ver está- eso, claro. cómo nos Claro. comunicamos, Está bien. cómo somos, cómo gestionamos nosotros las emociones a nivel familiar. Y después hay límites. La puesta de límites no es, no me vas a hablar así, no, me vas a hablar hasta esta forma te tolero. De más de esto, el golpe, esto que decías, el portazo, no. O la amenaza. La amenaza, de ninguna manera. Y entonces veremos cómo, no el castigo, sino cómo le hacemos pensar consecuencias. Tu grito, tu portazo, tu insulto, tiene consecuencia que yo esto, por ejemplo, esta salida que tengo que suspender, que tengo que llevar, que tengo que traerte, que me implica un esfuerzo, a mí alguien que me pegó un portazo me insulta, yo no tengo ganas de hacerlo. Esta es tu consecuencia. No es lo mismo decir, ahora por esto no vas a salir. No es igual. Es decir, a mí, a ver, la diferencia con la adolescencia y la infancia es que las normas se acuerdan, se pueden hablar. Uno le pregunta, uno tiene que ayudarlo a pensar. Así como el adolescente tiene el pensamiento crítico que todo lo cuestiona, también nosotros tenemos el derecho de cuestionar sus comportamientos, no castigarlos, cuestionar. ¿A vos te parece esto que hiciste cuando te enojaste? Mostrarle el cuadro de su acción, tiene que pensar, tiene que verse. El adolescente no se ve, actúa. Clarísimo. Entonces, a ver, un consejo, cuando las relaciones son conflictivas, es verdad que, y ahí nos vamos a separar un poquito, todo adolescente que ha entrado en un periodo de consumo de o sustancias o exceso de alcohol o que sus emociones tan intensas no las saben gestionar y tiene autolesiones o conductas extremas, busquen ayuda. Ok. O sea, como Claro. padres somos vulnerables, hay que buscar ayuda, no lo estamos pudiendo hacer. Claro. Pero Perfecto. dentro de los límites que todos sabemos, dentro de lo normal, lo conflictivo que puede ser tener un hijo adolescente, Bien. aprendamos a pensar en conjunto. Noé Centeno, gracias. No, gracias Una a vez más. ustedes, Gracias Un montón de siempre. papis deben estar agradeciendo en este momento. Gracias. Gracias, que estén muy No, bien. gracias a Chao, chao. ustedes. Bien.